Ya, buenas noches, jóvenes, señoritas. Buenas noches, Lice. Buenas noches, ya. Ya, jóvenes, señoritas, vamos a continuar con lo que estábamos avanzando, ¿no? Para un poco, por lo menos, avanzar algo y así mañana continuar. Se colgó esto. Ya, bueno, esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Lo que son el manejo de vías venosas, ¿no es cierto? Que eso también son actividades propias de enfermería. Ahora vamos a continuar con la técnica de canalización venosa central, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento cuando pacientes llegan a emergencias, les dicen, no empiecen a prepárense para intubar, para canalizar, ¿no? Entonces, van a también ustedes estar ahí, asistir cuando se hace este tipo de procedimientos, como es la técnica de canalización venosa. Vamos a recordar, ¿no es cierto?, que es una técnica de canalización venosa central, periférica, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Luego hemos visto los diferentes tipos de catéteres que tenemos, ¿no es cierto?, inserciones. Acá tenemos como una técnica, pues nos dice, como lo vamos a definir, que son sondas que se introducen en vasos grandes, venosos, a nivel del tórax o cavidades cardíacas derechas, lo que nos dice. Entonces, esta es percutánea central o de inserción central, pero es percutánea, ¿eh? Es catéter central de inserción periférica, dice, ¿no? O puede ser catéter central mismo, ¿no es cierto? Cuando directamente ingresa por la región subclavia. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de procedimientos? Primero, uno es mantener una vía venosa permeable, ¿no es cierto?, para utilizar para diferentes situaciones. Por estos tipos de catéteres, como hemos dicho, el Certofix que utilizamos, tenemos mono, dúo y trío. Entonces, por lo tanto, se puede administrar todo tipo de soluciones, tanto sangres, soluciones cristaloides y coloides, vasopresores, ¿no? Fármacos que son irritantes, ¿no? Que tengan alta osmolaridad, como la nutrición parenteral. Se puede colocar. Se puede también administrar, son catéteres, por ejemplo, de hemodiálisis, igual, y medir datos hemodinámicos también. Y de la misma manera podemos tomar también muestras venosas, ¿no? Entonces, este es importante. Un segundo, vamos a admitir. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando queremos canalizar o circular o colaborar en este tipo de procedimientos, pues qué equipos nosotros vamos a tener. Entonces, aquí están, estos son Certofix, este es trío, ¿no es cierto? Ahí tenemos de 3. Si fuese de 2, entonces dúo nomás. 1, mono también. Entonces, estos catéteres son de poliuretano por su alto grado de biocompatibilidad que tiene con el ser humano. Por lo tanto, este tiene una duración, nos dice, es tromboresistente a químicos, ¿no? Pero lógicamente, si es que nosotros no le damos buenos cuidados, igualito se puede obstruir. Entonces, por lo tanto, ¿qué equipos necesito? Necesito un equipo de abordaje venoso estéril, ¿no es cierto? Hay paquetes ya para instalación de catéter. Entonces, si ustedes les dicen,
necesitamos paquete para instalación del catéter, entonces ya hay preparaciones. Si no fuese así, entonces necesitaríamos 2 pinzas hemostáticas, una tijera, una pinza anatómica, una portaaguja, pocillo metálico, 2 cabos estériles tendríamos que tenerlo, ¿no es cierto? Y guantes estéril quirúrgico tiene que ser para este tipo de problemas. Ojo, esto nosotros también vamos a hacer en laboratorio para que ustedes conozcan cómo es el catéter. Ya, además necesitamos gasas estériles, apósitos, ¿no es cierto? Que va a venir, lógicamente, en el mismo equipo ya preparado. Si no lo tuviera, entonces se puede hacer las preparaciones. Batas estériles, gorro y mascarilla, ¿no es cierto? Almohadita pequeña que también para posicionar al paciente. Anestésico local se puede utilizar a nivel donde se va a puncionar. Se coloca lo que es anestésico, ¿no es cierto? Pero tiene que ser sin adrenalina, ¿no? A veces no se coloca, pero entonces se le puede hacerle dormir un poco con midazolam al paciente, ¿ya? Hoja de bisturí, ¿no es cierto? Hoy, en este tiempo después del COVID, ya vienen los equipos de Certofix, ya vienen con bisturí más. Antes no venía, pero a partir del COVID, pues ya vienen con todo su, incluyendo el bisturí más tiene, ¿no? Hilo de sutura, que podemos utilizar 2 ceros con aguja atraumática, ¿no? Podríamos utilizar también, ¿no? Una jeringa de 10 y de 5 ml, catéter que se va a utilizar, en este caso el Certofix o Cavafix, que también podría utilizarlo, llaves de 3 vías que puede utilizarlo, torniquete puede utilizar si es que va a ser percutánea central, ¿no es cierto? Porque si es en la yugular o en la subclavia no necesito torniquete, simplemente cuando va a ser percutánea central, en ese caso sí. Una tela adhesiva, el trípode, ¿no es cierto? Y solución salina. Siempre para cuando va a canalizar, siempre tenemos que tener un equipo con solución fisiológica al 0,9%, 500 ml tenemos que tener, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer la prueba si estamos en vía o no. Y como necesitamos antisépticos también, ¿no? Para hacer la desinfección. Estos son los catéteres que tenemos, ¿no? El Cavafix, ya decíamos, puedo tener de 45 y 70 centímetros. Es de uno solo. Esta es la que va a ingresar percutánea central. Luego tenemos el Certofix, ¿no es cierto? El Certofix tenemos mono, dúo, trío. Aquí está, ¿no? Mono, dúo y trío tenemos. Ya puede ver de diferentes números, 720, 358, ¿no? Hay diferentes números. El de Schwann-Ganz también tenemos, ¿no? Estas son las de Schwann-Ganz. Tenemos también catéteres de hemodiálisis que son diferentes. Tenemos las arteriales que también nosotros podemos utilizar. Estos son los catéteres de hemodiálisis, fíjense, es diferente porque es para uno arterial y otro venoso, ¿no es cierto? Ahí está, esas son las de hemodiálisis. Fíjense, es diferente a estas que tenemos, ¿no? Las que utilizamos nosotros es las de Certofix, es la de uso común. Entonces, cuando es de hemodiálisis, igual se puede colocar por la yugular o por la subclavia, pero la forma es diferente porque es uno rojo arterial y otro venoso. Entonces, para eso se puede utilizar también lo que son en forma central, pero son transitorios. Entonces, todos los equipos, sea de hemodiálisis, los catéteres de hemodiálisis o el Certofix, ¿no es cierto? Los dos tienen estas características. Aquí está el catéter, ¿no? Ese es el catéter. Aquí tiene un clap, ¿no es cierto? Para un poco cerrarlo, para que no haga retorno. Y esto, como ven, 2 orificios, eso es para fijar en la piel. Ya ahí se puede fijar. Luego tenemos, ¿no es cierto? Aquí están las agujas para colocarlo, ¿no? Todo este es el sistema de fijación también, fíjense. La jeringuita,
el sistema para avanzar, la guía, porque esto tiene una guía, se va avanzando, ese es el dilatador, ahí tiene la aguja, luego ingresa este, ¿no? Entonces, este es el conector también, que ya se puede colocar llaves de 3 vías. Entonces, son ese tipo de características las que nosotros podamos encontrar en nuestros pacientes para instalar, lógicamente, ¿no? Ahí está. Entonces, las zonas de punción, ahí está un paciente que está con catéter venoso central en región subclavia, ¿no es cierto? Entonces, ya de acuerdo al protocolo, lo ideal sería manejar, así como ven, en un campito y luego envolverlo. ¿Por qué? Porque todo esto está en contacto directamente a grandes vasos. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a seleccionar? Pues hay que buscar, ¿no? Mucho va a depender de, nos dice, de muchas razones puede ser. Tal vez el paciente es multipuncionado o tal vez su cuello es muy corto, entonces se valora. Siempre la primera elección va a ser la subclavia y a veces no se puede, entonces yugular les ponemos, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ser con un procedimiento aséptico, ¿no? Entonces ahí está. La persona que va a instalar este catéter, entonces se prepara, se lava la mano y tiene que estar con todo indumentaria necesario, ¿no es cierto? Y en lo que es en la mesita de mayo, son equipos ya que se trae, ¿no es cierto? Entonces se prepara él todo lo que va a necesitar para la instalación, ¿no es cierto? Entonces, ese es el procedimiento todo estéril. Nosotros tenemos que hacer lo que es la preparación de la piel. En algunas ocasiones, no estoy diciendo en todos, y eso que tiene que quedar bien claro. Hay personas, por ejemplo, que tienen muchos vellitos, ¿no? Entonces, en ese caso, es necesario cortar, ¿no? Porque eso mismo no me va a permitir, ¿no? No me va a permitir. Entonces, hay muchas personas que no tienen, entonces no es necesario, ¿no? Y hay que hacer una limpieza dependiendo de la situación. Por ejemplo, ¿qué tal que ha habido un accidente de tránsito, ¿no? Y está en contacto con aceite, con tierra, entonces hay que lavar con agua y jabón. O sea, no en todos, por eso les estoy diciendo que tiene que quedar claro. Hay en algunas situaciones, por ejemplo, que sí, ¿no es cierto? Como les decía, accidente de tránsito, lo ha manchado todo, entonces en ese caso, sí. Pero si no, si está limpio, simplemente utiliza antisépticos y se procede a instalar, ¿no? Entonces, eso también. Analgesia y sedación, sí, vamos a necesitar para colocar el catéter, ¿no? Un poco de sedación y analgesia. Entonces ahí vamos a utilizar lo que es el propofol, podemos utilizar para sedarle, ¿no? A veces para calmar el dolor podemos utilizar morfina también, ¿no? O simplemente utilizar un anestésico local como es la lidocaína, ¿no? Inclusive antes de colocar utilizamos ahí lidocaína en gel, ¿no? Al lugar de lo que vamos a puncionar, lo podemos colocar también con eso. Paciente no intubado, entonces en ese caso podríamos utilizar mida, ketamina o anestésico local. Entonces mucho va a depender si el paciente está sedado, no está sedado, o está consciente o está inconsciente, ¿no? Entonces eso nosotros vamos a utilizar. Una vez que a nosotros nos digan, vamos a colocar el catéter, entonces nosotros ya tenemos que acomodarnos, ¿no? Hay que acomodarle al paciente, ¿no? Para proceder con el procedimiento. Entonces nos dice, si va a ser de acceso periférico, me refiero que va a ser percutánea central. Si va a ser percutánea central, entonces tiene que estar en decúbito supino, ¿no es cierto? Porque es percutánea central. Y si es en la región subclavia, entonces tienen que mostrar esta parte. Entonces tiene que estar en posición supino en ligero, nos dice, ¿no? Pero tiene que haber una elevación acá. Hay que mostrar lo que es la región subclavia. Si es en la yugular, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle un ligero, nos dice Trendelenburg, a 10 grados, ¿no es cierto? Tenemos que poner, y con el miembro superior
¿no es cierto?, del lado de la punción pegado al cuerpo, ¿no? Porque tiene que mostrar igual lo que es la yugular, ¿no es cierto? En este caso, tiene que estar pegado y girado un poco la cabeza, ¿no? Al lado contrario donde se va a hacer el pinchazo. Si es en la región inguinal, entonces el paciente tiene que estar en decúbito supino con miembro inferior del lado de la punción en abducción, ¿no es cierto? Y rotación externa, para que esté un poco rotado y me pueda mostrar y hacer el pinchazo, ¿no es cierto? Entonces, esas son las posiciones de los pacientes que nosotros tenemos que saber, porque nos va a decir, hay que canalizarlo, vamos a poner catéter. Entonces, ustedes tienen que empezar a acomodarle al paciente. ¿No? Y ahí está, fíjense, ahí está la arteria subclavia, está la clavícula, la vena subclavia. Entonces acá donde nosotros vamos a colocar y tiene que ir directamente hasta la vena cava superior. Este es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Entonces estas son de gran calibre, son. La inserción del catéter central, pues la persona que coloca, pues tiene que utilizar todo el material necesario con todas las medidas de bioseguridad. Posteriormente va a proceder a desinfectar, ¿no es cierto?, el lugar de la punción, ¿no es cierto? Pues nos dice, tiene que extremar medidas de asepsia, ¿no? Extremar. Entonces, posteriormente, pues así vamos a evitar posibles infecciones. Posteriormente va a aplicar lo que es el antiséptico, luego va a colocar un campo estéril y proceder a la colocación del catéter, ¿no? Y la persona que va a colocar tiene que tener todos los conocimientos. Nos dice, si es que a veces es bien complicado, pero ya la ha pinchado 2, 3 veces, hay que cambiar de lugar, ¿no? Entonces en la otra yugular o en la otra subclavia vamos a tener que colocar. Y si es que el procedimiento es satisfactorio, entonces se fija con puntos en la piel, ¿no? Y posteriormente ya se puede colocar lo que son soluciones antisépticas, se desinfecta y se puede colocar con apósito adhesivo o puede ponerse un tegader o simplemente una gasita en micropor, dependiendo, ¿no es cierto? ¿No? Dependiendo, está sangrando, no está sangrando. Algunas veces inclusive han utilizado cremitas de yodopovidona, ¿no? Para evitar que no se infecte, pero eso es muy rara vez, no es algo esencial que se hace, ¿no? Cuando se tiene, pues se puede utilizar. Hay que colocarle posteriormente apósitos estériles, ¿no es cierto? De acuerdo al tamaño que necesita, ¿no? Y luego hay que ver que todas las vías estén permeables. Entonces, por lo tanto, una vez colocado eso, hay que dejarlo todo cómodo al paciente y hay que solicitar lo que es un control radiológico o para verificar dónde está la punta de catéter. ¿Qué tal está muy adentro o está un poco afuera, ¿no? Entonces, dependiendo, nosotros vamos a verificar con eso, ¿no? Y eso nos va a ayudar para decir, está muy adentro, hay que sacar un poquito, está muy afuera, hay que empujar un poquito, entonces para eso se solicita una placa de control, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unas recomendaciones, ¿no? Y eso es lo que preguntaba. Cada lumen tiene sus propios, ¿qué se puede administrar? Y aquí tenemos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el lumen distal, ¿no es cierto? Este es como esta lumen distal es como de tamaño, es un poco mediano, este es un poco largo y este es más corto, ¿ya? Pero el lumen distal, ¿no es cierto? Este es el que llega hasta la punta, ¿ya? Entonces, en el lumen distal puedes medir lo que es la presión venosa central, puedes administrar soluciones y medicamentos. Esta es la que está alojado en la vena cava superior. En el proximal, ¿no es cierto?
En el proximal puedes administrar lo que son medicación, extraer sangre, transfundir sangre y hemoderivados. Y en el lumen medial, solo en el lumen medial puedes administrar nutrición parenteral total. Pero si no tiene nutrición parenteral, es lo único que tiene que ingresar. Entonces puedes administrar soluciones, puedes administrar fármacos, medicamentos, puedes administrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, no se nota muy bien, pero les voy a explicar. Este que ven acá, este es el lumen distal, lo que está aquí, lumen distal. Este lumen distal, esta es la punta, entonces este es el que llega hasta acá. Entonces es ahí donde yo tengo que controlar la presión venosa central, porque llega hasta vena cava superior o aurícula derecha. Entonces, aparte para medir lo que es la PVC, puedo administrar también medicación y puedo administrar soluciones. El lumen medial, ¿no es cierto? La punta llega hasta acá nomás. Entonces, en el lumen medial, como aquí, puedo administrar nutrición parenteral total. Solo nutrición parenteral total. Cuando se administra nutrición parenteral total, solo tiene que entrar nutrición, no puede administrar o no puede ingresar por ahí otras soluciones, solo es nutrición. Si no tuviera nutrición, entonces le pongo otras soluciones, ¿no? Y aquí está. Y en el lumen, que es proximal, fíjense que está un poco, la punta llega solo hasta aquí. Entonces, acá puedo administrar soluciones, ¿no es cierto? Medicación, puedo hacer las transfusiones, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Puedo administrar también vasopresores, vasodilatadores puedo administrar, ¿no? Y aparte puedo administrar sangres también, tomar muestras, ¿no? Por ese lumen. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿no? Entonces, aquí está el lumen distal, lo que es el lumen proximal y el lumen medial que tenemos, ¿no? Entonces, esas son las características y en el catéter que ustedes van a ver, aquí está indicado, ¿no? Cada uno de ellos. Y eso es lo que nos hace referencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes señoritas? Les escucho. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está claro? Licenciada, buenas noches. Una consulta, ¿qué riesgos o complicaciones puede traer, o sea, el procedimiento de la cateterización venosa central? Ya. Puede tener como cualquier otro procedimiento complicaciones, ¿no? Puede presentar enfisema, ¿no? Lo más característico que puede presentar, ¿no? Sin embargo, igual sangrados puede presentar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sangrados, enfisemas, inclusive puede haber reacciones al momento cuando se colocan anestesia, ¿no es cierto? Entonces ahí siempre va a estar presente cualquier complicación desde la anestesia hasta tal vez sangrados, ¿no es cierto? O tal vez al momento de querer colocar el catéter ha habido, tal vez atravesado el vasito,
Entonces puede presentar hematomas, ¿no? Entonces tiene esas complicaciones, puede desencadenar. Ya, está bien, licenciada. Una consulta más. ¿Este procedimiento podría causar el deceso de un paciente si es que este estuviera delicado? No, nosotros, bueno, para colocar un catéter hay que valorar todo lo que son sus factores hemodinámicos, cómo están sus factores de coagulación, cómo está su hemograma. ¿No es cierto? Especialmente los factores de coagulación, porque el procedimiento puede sangrar, no va a causar la muerte, imposible, así más bien es para salvar la vida al paciente, pero sí tenemos que tener precaución de que sus factores de coagulación no estén alterados. ¿Por qué? Porque imagínense, empiezan a pinchar, es muy difícil, entonces cuando sus factores de coagulación están alterados, al mínimo procedimiento empiezan a sangrar más, entonces no tendría que provocarle, pero sí, a veces es bien complicado, entonces puede empezar a sangrar, no puede empezar a sangrar, por eso es que ese tipo de procedimientos lo más recomendable es que ponga personas que tienen bastante conocimiento o práctica para instalar catéter. Ustedes van a ver, hay personas que tardan hasta 2 horas, 1 hora, 3 horas en instalar un catéter central, pero hay personas que lo ponen en 5 minutos, entonces ahí está la práctica, ¿no es cierto? Ahí está la práctica. Ya. ¿Algo más? ¿Algo más, jóvenes? ¿Está claro? Ya, vamos a continuar entonces. Ya. Entonces, ¿qué cuidados nosotros tenemos que tener post implantación de este catéter o post instalación del catéter? Hay que monitorear las constantes vitales cada 2 horas por el riesgo de que pueda sangrar y tenemos que vigilar el lugar de la inserción si es que hay presencia de hematomas, ¿no es cierto? Si el apósito está manchando, no está manchando, todo eso nosotros tenemos que ver. Porque cuando los factores de coagulación están alterados, como la han puncionado empieza a sangrar. Entonces, hacemos compresión para evitar que sangre. Entonces, por eso hay que vigilar, ¿no? Hay que ver si es que hay presencia de sangrados, ¿no es cierto? Hay que elevar la cabecera de la cama, ¿no es cierto? Por lo menos que tolere el paciente, ¿no? Durante las primeras 6 horas. Hay que administrar analgésicos si es que tiene algún tipo de dolor. Y la curación, dependiendo del protocolo de la institución, pues tiene que realizarse cada 24, 40 y 72 horas. Pero eso también hemos visto, ¿no? Si es que está con el apósito adhesivo, es cada 7 días. Pero normalmente después de la punción empiezan a sangrar otros un poquito, otros más también. Entonces ya a los 24 horas los curamos y es ahí donde ya colocamos el apósito adhesivo porque va a durar más tiempo, ¿no? Hay que revisar también que esté permeable, los lúmenes que no estén obstruidos, ¿no? Y si un lumen no voy a utilizar, entonces tengo que ponerlo con heparina, ¿no? Para evitar también que se obstruya. Y posteriormente hacemos un registro, ¿no? De todo cómo ha sido el procedimiento, todos nosotros vamos a ir verificando. Ya. ¿Alguna duda antes de continuar con lo que es la presión venosa central? Les escucho.
Creo que no hay preguntas, así que continuamos. Ya. Luego tenemos lo que es la presión venosa central. Una vez que el paciente ya tenga catéter, entonces ya sea percutánea central o sea central mismo, ya podemos medir lo que es la presión venosa central, que son indicadores hemodinámicos. Entonces, ¿qué es la PVC? La PVC, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a definir, que es la presión venosa medida a través del catéter instalado en la aurícula derecha o vena cava superior. ¿Qué nos va a brindar? Nos va a brindar información sobre la volemia, uno, otro sobre la función del ventrículo derecho. Ahí está, ¿no? Entonces, si fuese percutánea central, tendría que viajar desde la M venosa, pero va a llegar hasta la vena cava superior o aurícula derecha. Si es central mismo, entonces va a ingresar de la subclavia o puede ingresar de la yugular, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuáles son los objetivos, no? ¿Por qué se controla? Para evaluar lo que es el perfil hemodinámico del paciente. Además, detectar de manera precoz cómo está la volemia, si hay déficit o está con normovolemia. Y de acuerdo a eso, se va a hacer la evaluación del reemplazo de líquidos que necesita el paciente, ¿no? Entonces, es eso. ¿Cuándo se mide? Cuando sospechamos de que el paciente está perdiendo líquido. Entonces, vamos a medir la PVC y de acuerdo a eso vamos a hacer la reposición de líquidos. Nos dice acá, y eso tiene que quedar claro, la PVC por sí sola no es un indicador de hipovolemia, por sí sola, porque también tiene que ver, pues, sintomatología, hay pérdida de líquido, está hipotenso, entonces tenemos que ver eso. Pudiendo estar, nos dice, normal o incluso elevado cuando el paciente tiene una mala función ventricular izquierda, ¿no? Cuando hay falla de las cavidades también. ¿Cuáles son los valores normales? Ahí tenemos. Los valores normales en la vena cava superior es de 8 a 12 centímetros de agua. Los valores normales en la aurícula derecha es de 0 a 5 centímetros de agua. Pero los valores de 8 o de 0, estamos hablando de lo normal, podrían indicar que hay un descenso en la volemia. Y por encima significa que hay un aumento, que el paciente puede estar edematizado, ¿no? Puede ver ese tipo de alteraciones. ¿Qué equipo necesitamos? Ahí pueden ver ustedes. El catéter ya tiene que estar puesto. Puede estar en la aurícula derecha o en la vena cava superior. Necesitamos lo que es el trípode, ¿no es cierto? Y este trípode tiene que estar instalado con el set de medición de la presión venosa central. Necesitamos un suero fisiológico y todo el sistema. Este es el sistema, ¿no es cierto? Podemos utilizar un equipo para y otro para la solución. Entonces, por eso se recomienda 2 equipos de venoclisis. Podemos utilizar reglas o escuadras también, llave de 3 vías y un set completo para medir la PVC. Este es el set, ¿no? Entonces, en el procedimiento, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ya? En el procedimiento vamos a hacer igual laboratorio. Entonces, tenemos, por ejemplo, a veces no tenemos este set. Este set, ¿cómo es? Hay una línea acá y tiene un 0. De este 0, y ustedes eso se van a hacer con telita adhesiva. De este 0, ¿no es cierto? Todo lo que está arriba es signo positivo. Entonces, más 1, 2, 3, 4, 5. Y de este 0 hacia abajo es 1, 2, 3, pero es negativo. Entonces, ese es el set. El equipo se coloca acá y se va a colocar también al paciente. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Como cualquier otro, tenemos que siempre lavarnos las manos y verificar la permeabilidad de los lúmenes, ¿no? Entonces, nosotros con el que yo voy a medir,
¿no? En este caso, donde va a ser distal, tengo que hacer un lavado, tener permeable con solución salina y tengo que purgar cuidadosamente, por ahí estaban ingresando fármacos, ¿no? Evitar que tenga burbujas, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar en posición supino, tengo que comprobar todos los ajustes de las llaves de 3 vías, todo eso, y aquí están, ¿no es cierto? El paciente va a estar en esa posición, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar el punto cero del paciente, ¿no? El punto cero puede ser cuarto espacio intercostal y línea media axilar. Ese va a ser el punto cero. La 2, ¿no? Que es la más exacta, porque hay que buscar el punto cero del paciente y hay que buscar el punto cero del equipo. Es diferente. Entonces vamos a buscar el punto cero. Voy a buscar cuarto espacio, ¿no ven? Teniendo en cuenta como referencia apéndice cifoide, ¿no es cierto? Cuarto espacio intercostal y luego línea media clavicular y voy a colocar una regla, ¿no es cierto? Una regla. ¿Qué significa? Una regla que va con una ampollita, eso va a venir aquí a equilibrar, ¿no? Y otra que va a ir de la cama a encontrarse con esta otra. Digamos que de la cama hasta que se nivele con el otro que tiene la ampollita es 20 y lo tengo que dividir en dos. La mitad de 20, ¿cuánto es? O dividido entre dos, ¿cuánto es? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes? 20 dividido entre 2, 10, Lice. 10. Entonces, 10 es su punto cero del paciente, ¿ya? 10 es su punto cero. ¿Qué significa? Entonces, de la regla yo voy a medir 20 y ese es el punto cero del paciente. Y luego, una vez que tengo el punto cero del paciente, con la reglita que tiene la ampollita que equilibra, tengo que colocar recto. Y luego por ejemplo, puede caer en +2 o -2. Ese va a ser su punto cero. Entonces, a partir de ahí, yo voy a contar cuánto es su PVC. Entonces, aquí está buscando ya el punto cero del equipo, ¿no es cierto? Y una vez que tengo el punto cero del equipo, ya puede que, por ejemplo, que el punto cero del equipo haya caído en -2. -2, porque recuerden que aquí hay un 0 y va contando +1, +2 y ha caído en -2 y su PVC es 10. En el 10 empezó a oscilar. ¿Cuánto sería su PVC? En el 10 ha oscilado, pero su punto cero era -2. ¿Cuánto de PVC tiene? 6, Lice. 6. Si su PVC es 10 y su punto cero es -2, ¿cuánto sería? 8, Lice. 8, ¿no ve? 8, ¿cuánto? A ver, o 10, ¿cuánto? Estamos diciendo que aquí hay un 0. De ese 0 hay positivo 1, 2, 3, 4 y hacia abajo es -2. Y en este momento estamos diciendo que su punto cero es -2 y su PVC es 10. ¿Cuánto de PVC tiene?
¿Cómo es, jóvenes, señoritas? ¿Cuánto tendría? Si su PVC es, su punto cero del equipo es -2 y aquí ha marcado 10, entonces sería 10, 11, 12, ¿no ve? 12 de PVC tendría. ¿Sí o no, jóvenes? Porque ustedes eso, vamos a hacer práctica igual, tienen que hacer siempre. Aquí hay un punto cero, todo lo que está arriba es positivo y todo lo que está abajo es negativo. Si tu punto cero del paciente, por ahí el paciente lo han movido, lo han puesto, las camas bajan un poco, lo han bajado, entonces siempre para controlar la PVC hay que medir el punto cero del equipo, ya no del paciente. Aunque así lo muevan, el punto cero del paciente no se va a modificar, pero sí del equipo. ¿Qué tal hubiera sido su punto cero +2 y su PVC es 10? ¿Cuánto sería su PVC? 12, Lisset. Si su punto cero es +2 y su PVC donde empezó a oscilar es 10, ¿cuánto de PVC tiene? 8, Lice. 8 tiene, ¿no ve? Porque estoy diciendo que es en +2. Entonces, a partir de ahí nomás voy a contar, pues, el 2 va a ser como 0. Entonces, de ahí voy a contar y es 8 nada más de PVC, ¿no ve? Entonces, así yo voy a ir controlando, ¿no? Entonces, todo el procedimiento para cuando yo voy a controlar la PVC no tiene que ver nada de burbujas, porque eso no me va a dar datos exactos. Entonces, una vez que empieza a bajar, donde oscila, ese es su PVC. Va a empezar a descender, baja, 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 y en algún momento hace este movimiento, sube, baja. Eso es oscilar, entonces ese es su PVC. Entonces en ese momento hay que hacer la lectura y posteriormente hay que registrar. Ahora, lo más adecuado es controlar en una sola posición todos, pero algunas veces siempre nosotros, ahí tiene que estar el registro, ¿no? Pacientes cardíaco, no puede tolerar la posición supina, simplemente en posición semifowler, entonces ahí se puede controlar, entonces estaríamos restando -5, pero hay que preguntar cómo la han controlado antes. El primer control, ¿cómo ha sido? En posición Fowler, semifowler, y si lo han descontado o no. Por ahí me dice, no lo hemos descontado. Entonces ahí también hay que monitorear bien, porque podemos decir, no, ¿cómo tanto ha bajado? No, entonces ahí para eso tiene que estar registrado, ¿no es cierto? Si lo han hecho el control en supino o en posición semifowler. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Nosotros tenemos que hacer todo con procedimiento, teniendo todos los cuidados de medidas de asepsia. Paciente, lo más adecuado es que esté en posición de cúbito supino. Si no fuese posible, siempre es lo más recomendable hacer en la misma plano, en la misma posición. Hay que purgar correctamente todo el equipo del sistema para evitar burbujas y así nos pueda dar datos erróneos. El equipo de toma de la presión venosa central tiene que siempre estar con solución salina. Hay que utilizar una técnica estéril, ¿no es cierto? No hay que manipular. Si es que el sistema baja rápido, es que tal vez porque hay fugas o hay salida, ¿no? O tal vez ha habido o hay una desconexión. Si es que el paciente, para este procedimiento, el paciente tiene que estar quieto. De pronto está moviéndose todo el tiempo, entonces igual hay que ver eso. En ese caso podemos descontar de 2 a 3 centímetros de agua. Hay que registrar la cifra que hemos obtenido, ¿no es cierto?, en centímetros de agua. Ahora puedo convertirlo también en milímetros de mercurio si es que así me lo pide.
Y siempre en lugar de la inserción tenemos que vigilar, ¿no es cierto? Y todo el procedimiento es realizarlo con técnicas de asepsia. ¿Qué complicaciones puede traer? Desconexión del sistema, ¿no es cierto? Infección también puede presentar por no haber cumplido con todas las medidas de asepsia. Y aquí tenemos cómo se convierte en milímetros de mercurio. Por ejemplo, ¿qué tal si el PVC me sale 7 centímetros de agua? Pero me están diciendo convierta en milímetros de mercurio. Entonces es 7 dividido entre 1.36. ¿Cuánto sale? Sale, licenciada, 5,14. 5, ¿no es? Milímetros de mercurio. Ya, entonces así se convierte. De centímetros de agua a milímetros de mercurio se convierte dividido entre 1.36. Es como una constante ese 1.36. Ahora, puede ser que yo tenga en milímetros de mercurio y me pueden decir convierta en centímetros de agua. Entonces, aquí sí ya es multiplicar. 5 por 1.36, ¿cuánto sale? 6.8, ¿viste? 7, ¿no? En directa, redondeando 7 centímetros de agua. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, licenciada. Entonces ahí estamos convirtiendo en milímetros de mercurio, es dividir utilizando la misma constante que es 1.36. 1.36, ¿no? Y para convertir en milímetros de agua, en milímetros de mercurio a centímetros de agua es por 1.36, ¿no es cierto? Entonces así lo vamos a hacer. Ya. Hasta acá, ¿alguna duda, jóvenes señoritas? Porque vamos a parar acá. Mañana vamos a avanzar todo lo que es monitorización hemodinámica. Vamos a avanzar en aula. ¿Alguna duda, preguntas, jóvenes? Hemos avanzado 3 temas hoy y está muy bien para no cansarles mucho. Les escucho, jóvenes. ¿Estamos claros? Sí, dice. Ya, entonces mañana vamos a avanzar monitorización hemodinámica, ¿no? Para después, ese es el tema que mañana vamos a ver y luego, si nos da tiempo, electrocardiograma también vamos a ver, ¿no es cierto? Eso vamos a ver y ya después de eso, arritmias cardíacas, ojalá que nos dé tiempo para ver las arritmias cardíacas, ¿no? Y luego ya viene lo que son algunas patologías más frecuentes en, en cardiología, ya algunas patologías y posteriormente, pues, vamos a ver lo que es eh, alteraciones del sistema cardiovascular o el manejo como marcapaso, ¿no? Eso también nosotros tenemos que ver, ¿no? Lo vamos a tratar de ver lo más importante, ¿no? Para un poco avanzar, para después irnos al laboratorio. Vemos lo que es la presión arterial.